Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. No recuerdo en qué momento exacto empezó a sentirse ajena la casa, porque al principio todo parecía obedecer a una lógica simple: madera húmeda, piedra antigua, un olor a cera y cal que reposaba en las paredes como una película invisible, y una corriente que ascendía desde el sótano con la persistencia de una tos. Llegué cuando el cielo se quedaba sin pájaros y el valle cerraba sus tonos, y me instalé en la habitación del fondo, la que daba al patio de tierra apisonada donde una higuera enferma repartía sombra dura. Me habían encargado inventariar un lote de cartas y cuadernos que pertenecieron a los antiguos dueños, nada fuera de lo común, solo papeles a ordenar, fechas, notas marginales y tal vez alguna fotografía sepia donde la gente aparece con ojos demasiado abiertos. Imaginé que sería una semana de silencio y polvo. No me molestaba. A veces el silencio se siente más humano que cualquier conversación. La casa crujía como si conservara un esqueleto propio. En el recibidor, las baldosas rojizas despedían un frescor áspero que subía por los tobillos y se mezclaba con el aroma oscuro de los muebles encerados. El pasillo largo hacia la cocina parecía quedarse sin perspectiva a partir de una cierta hora, y las puertas, todas iguales, tenían marcos de madera comidos por una carcoma discreta. Cada vez que pasaba el trapo por una superficie, la cera desprendía un perfume dulce que competía con una humedad más baja, una humedad que venía del patio y del pozo seco y de una grieta vertical junto a la alacena. Las ventanas no cerraban del todo, los marcos se habían curvado con los años y dejaban pasar un hilo de aire que olía a hierbas viejas y a tierra. Me consolaba el cuaderno de tapas negras y la estilográfica que llevaba en el bolsillo. Eran herramientas claras en un lugar donde todo estaba recubierto por capas de historia blanda. El primer día separé las cartas por tamaños. Las puse sobre la mesa del comedor en hileras, con paciencia de contable. El mantel de hule tenía una textura pegajosa, como si recordara manos que lo apoyaron con apuro. En la pared, un reloj enorme marcaba los segundos con una insistencia de gotero. No funcionaba el péndulo y sin embargo el segundero parecía moverse a ratos, quizá por vibraciones del suelo, quizá por la costumbre que tienen algunas cosas de seguir fingiendo. Pude oír el patio durante la tarde, el roce de hojas resecas, el calentarse de la piedra bajo una luz que empezaba a doblarse. La casa estaba muy quieta, pero no vacía. Esa diferencia es fácil de notar cuando se trabaja en silencio. Un lugar vacío no devuelve nada. Aquí, cada paso producía un retorno. Descubrí el sótano en el segundo día. La puerta estaba detrás del aparador bajo, cubierta por una cortina que parecía hecha con lana y polvo. Al apartarla aspiré sin querer una nube seca que me raspó la garganta. La madera de la puerta era tibia, como si del otro lado hubiera una fuente de calor invisible. La agarradera tenía una textura que recordaba a piel vieja. Bajé con una linterna que hallé en el cajón de los cubiertos. Peldaño a peldaño, la piedra desprendió un olor a agua estancada y a hierro, y una frescura limpia que no se parecía a la del pasillo. Al final de la escalera había un cuarto alargado con paredes de ladrillo visto, estanterías carcomidas y, en el centro, un arcón con cierre oxidado. No lo abrí. No por miedo ni superstición, preferí seguir el orden del trabajo, respetar mi plan de arriba abajo, como si el sótano fuese una página demasiado adelantada. Aún así, antes de subir otra vez, apoyé la mano en la tapa del arcón. Sentí el leve granulado del óxido y un frío que subía desde la madera de manera tímida, con una perseverancia que solo tienen ciertos dolores. Por la noche, ya en la cama, tomé nota sobre la respiración de la casa. No quería usar esa palabra, pero la sensación era esa: los sonidos del entablado, las paredes como columnas que transmitían golpes apagados, la tubería del baño que dejaba correr un hilo de agua aunque cerrara con fuerza las llaves. Olía a jabón viejo en el lavabo, un olor plano, sin perfume, mezclado con piedra mojada. Me acosté sin cerrar el postigo, porque me acostumbré a esa franja pálida de luz que dejaba el patio bajo la luna. La higuera dibujaba una mancha sobre el suelo, y a veces se movía sin viento. Una vez un perro ladró lejos. La casa pareció encogerse ante ese sonido que venía de fuera. Apunté todo eso en el cuaderno, como si al enumerar detalles pudiera anclarme. El tercer día traje las cartas a mi habitación para leerlas en la cama.
El papel estaba quebradizo, con ese tacto crujiente de los archivos que pasaron por demasiadas manos. En las líneas había una prisa sin faltas, una caligrafía firme y referencias a cosas pequeñas, el color de un mantel, la hora exacta en que entraba la luz del patio por la ventana del comedor, los higos blandos como medallas sobre la mesa, la piel resquebrajada de una anciana que se peinaba sentada junto a la puerta. Me pareció que hablaban de esta misma casa. Las fechas no eran viejas, en algunas, la tinta no había perdido brillo. Una carta mencionaba un rumor en las paredes, un zumbido que variaba con la temperatura. Otra hablaba del pozo, seco desde hacía años, y de un eco inusual que devolvía palabras distintas a las pronunciadas. Yo no pronunciaba nada, pero en el patio, a esa hora, resonó algo así como una frase sin vocales. Me asomé, solo la higuera, solo la tierra apisonada con pequeñas grietas donde parecían haberse quedado hilos de raíces. El aire olía como si alguien hubiera lavado la piedra con agua de colonia muy antigua. A la mañana siguiente, el reloj del comedor amaneció atrasado por lo menos 3 minutos. Puse 2 tazas sobre la mesa por costumbre y me sorprendí de mi propia torpeza. Retiré la taza sobrante y dejé su cerco de humedad como un resto de gente inexistente. Reanudé el trabajo con los cuadernos. Algunos contenían solo listas, nombres, gastos, recados. Otros parecían diarios de rutinas, con obsesiones pequeñas. A media tarde di con un cuaderno de tapas grises. Tenía la superficie más suave que los demás, como si la hubieran acariciado a menudo. Empezaba así, sin título: la casa se alarga cuando se la mira demasiado. Cerré el cuaderno, no por superstición sino por ese impulso que obliga a posponer lo que hiere la curiosidad al nivel de los reflejos. Lo dejé a un lado, pero su presencia en la mesa se volvió el punto más denso de la habitación. Lo reabrí. El autor, que no firmaba, mencionaba paseos por el pasillo a oscuras, una cadencia de golpes muy leves que llegaban desde las molduras del techo, el sabor a polvo viejo cuando uno abre la boca sin motivo, y una sensación de compañía que no se materializa en sombra ni en voz, solo en un peso compartido del aire. No sé cuánto tiempo pasé leyendo. Cada pocas páginas, la letra cambiaba de inclinación, como si más de una persona hubiera escrito en el mismo cuaderno, sin embargo, yo seguía detectando una continuidad nerviosa. No había nombres, solo habitaciones. La del fondo, la que ahora era mía, aparecía nombrada con un adjetivo que subrayé: hueca. Un hueco no es ausencia, es una forma de la materia cuando decide dejar sitio. Esa noche, al acostarme, supe que alguien había entrado en mi habitación durante la tarde. No faltaba nada, no se había movido ningún objeto de forma burda, y sin embargo la cama tenía una ligera concavidad en el lado que no uso, un alisado nuevo sobre la colcha, y el vaso que dejo sobre la mesilla estaba medio bebido. Me quedé de pie un rato observando el vaso, como si el residuo de saliva de un desconocido pudiera hacerse visible con paciencia. La casa no decía nada. El postigo dejó pasar esa luz pálida de siempre, una luz de hospital abandonado. La higuera no se movía. Dentro, el olor a cera se había vuelto más dulce, casi nauseabundo. Toqué la pared junto a la cabecera, la cal devolvió una frialdad mineral, por debajo, el ladrillo transmitió una vibración propia de los cables con corriente. En el patio, el pozo dejó escapar un aire más fresco, y por un instante tuve la certeza de que esa corriente venía de muy abajo, de una capa de tierra que conservaba humedad de otro siglo. A la mañana siguiente descubrí que podía orientarme en la casa a partir de los olores. El recibidor tenía un perfume de naranja reseca, como si en algún momento hubieran colgado gajos para espantar insectos. La cocina conservaba residuos de café quemado en algún punto inalcanzable del fogón. El pasillo olía a tela guardada y a jabón neutro. Mi habitación olía ahora a alguien que ha dormido mal durante mucho tiempo, una mezcla acre de sudor y madera. Empecé a identificar rutas por el rastro que dejaban las mañanas, del comedor a la alacena, de la alacena al patio, del patio al pozo, del pozo al sótano. Bajé allí por primera vez con intención de abrir el arcón. La linterna chisporroteó al encenderla. Los peldaños parecían más altos, como si la escalera hubiera cambiado de hábitos. A cada paso, el aire se volvía más nítido y más frío, con ese frescor casi medicinal que tienen las cuevas. Llegué al suelo y me acerqué al arcón. El cierre oxidado cedió con un esfuerzo mínimo, como si le agradara ser obedecido al fin. Dentro, en lugar de telas o trastos, descansaban ladrillos envueltos en papeles de periódico. Los ladrillos tenían una fina capa de salitre. A un lado, en el fondo,
Había un manojo de llaves y un frasco pequeño con tapa de corcho, medio lleno de un líquido oscuro. Lo olí, madera mojada, tinta vieja, un fondo animalesco difícil de precisar. Cerré el frasco. Las llaves, distintas entre sí, parecían de puertas que ya no existían. Me las guardé en el bolsillo sin pensar. Subí de nuevo, con un hormigueo en los dedos. Al traspasar el umbral del sótano, el olor a cera me pareció casi agresivo. Esa tarde, la luz entró por el patio en un ángulo más bajo. La sombra de la higuera se alargó y su textura se hizo irregular, como si ya no correspondiera a la forma real del árbol. Puse el cuaderno gris sobre la mesa y pasé páginas sin leer, buscando dibujos o trazos que revelaran otra mano. Encontré, pegada con una cinta amarillenta, una fotografía, el patio visto desde la ventana del comedor, la higuera sin hojas, la tierra con marcas que parecían anillos concéntricos. En el margen de la foto había una anotación: el círculo vuelve cuando nieva. Aquí rara vez nieva, pero imaginé la casa bajo una capa blanca, con los ladridos del valle apagados y el reloj del comedor marcando golpes más lentos. En el reverso, otra nota: los pasos nunca son del mismo tamaño 2 veces seguidas. Intenté caminar por el pasillo comprobando si mis pasos variaban. Lo hicieron, no por un esfuerzo mío, sino por el suelo, que parecía querer ajustar mi marcha a un ritmo propio. El quinto día, la temperatura bajó de repente. Las paredes sudaron una humedad tan fina que al pasar la mano quedaba una película invisible que sin embargo impregnaba la piel de un olor a piedra mojada. El reloj del comedor se había detenido. Cuando acerqué la cara a la esfera para ver si el segundero vibraba, sentí el perfume dulzón del barniz antiguo, y detrás, muy leve, algo que se parecía al olor del frasco que encontré en el arcón, como si una misma receta hubiera sido aplicada en distintas partes de la casa. En la cocina, sobre la mesa, la taza que yo no usaba volvió a aparecer, limpia, con una pequeña marca circular de humedad en el borde, como si alguien hubiera apoyado los labios con cuidado. Pasé el dedo por la marca, tenía una textura fría que no correspondía a una gota. Me llevé el dedo a la nariz. Olía a metal, a moneda, con un fondo de hojas verdes trituradas. He conocido olores similares pegados a fotografías muy antiguas, como si los emulsionantes regresaran después de décadas. De noche, la casa dejó de ser silenciosa. No se llenó de ruidos, lo que hizo fue modificar el modo en que los sonidos llegaban a mis oídos. El goteo del grifo se volvió irregular, no solo en la cadencia, sino en la calidad del golpe, que unas veces sonaba como gota sobre loza, otras como gota sobre tierra, otras como gota sobre tela. El viento, inexistente, parecía rozar un objeto de metal que no supe identificar, produciendo un zumbido fino que subía y bajaba como si respirara. Una madera golpeó otra madera en un lugar indefinible. No había voz alguna, y sin embargo mi cuerpo respondió como si un murmullo me recorriera desde la nuca hasta las plantas de los pies. No prendí la luz. La dejé al margen, como si el interruptor fuera una línea que no debía cruzar. La franja de luna en el postigo estaba atravesada por algo que no era rama ni cable. No quise pensar. El sexto día, el olor del patio cambió. A media mañana, un aroma frío, mineral, se extendió como si alguien hubiera levantado la losa de un sarcófago bajo la tierra. Venía del pozo, pero no olía a agua. Olía a piedra que ha estado cerrada mucho tiempo y de pronto conoce el aire. Asomé la cara. Abajo, solo oscuridad compacta. Silencio. Y, sin embargo, una imagen insistía en mi cabeza: la pared del pozo con marcas de uñas, no recientes, sino suavizadas por el tiempo. Me alejé con cuidado, sintiendo que cada paso alteraba una superficie frágil. En el recibidor, el aire estaba tibio. En la cocina, la cera de una vela vieja había subido como una flor grotesca hasta cubrir el platillo. En el pasillo, las puertas parecían haber cambiado de sitio. En mi habitación, el vaso de la mesilla estaba lleno. El agua tenía un sabor amargo, con un final dulzón extraño que no atribuía a la cañería. No bebí más. Me senté en la cama con el cuaderno gris. En una de las últimas páginas, encontré por fin una fecha. Era de hace 5 años. La letra decía, sin énfasis: al fin me ha visto. Volví la página. No quiero que hable. Quiero que siga haciendo lo que hace: entrar, sentarse, beber del vaso, dormir sin cerrar del todo los ojos. Esa noche, dejé el vaso limpio, lleno, como una ofrenda o un experimento. Desperté de madrugada con la certidumbre de haber dormido acompañado. El aire de la habitación tenía el tipo de calidez breve que deja un cuerpo al separarse de la cama.
Había un olor nuevo, casi imperceptible, tela vieja ligeramente húmeda, piel recién lavada con jabón neutro, madera de armario. La luz del postigo estaba cortada por líneas diagonales más gruesas que una rama. Cuando me levanté, mis pasos hicieron un sonido más blando que otras veces, como si las tablas hubieran absorbido humedad. En la mesilla, el vaso estaba vacío. No tenía marca en el borde, pero cuando acerqué la cara pude oler el rastro de la boca ajena como una sombra húmeda de metal y hojas. Mi mano temblaba. Me obligué a recuperar el hábito, lavé la taza, abrí el postigo, anoté en el cuaderno que el aire parecía decantar con lentitud una transparencia nueva. El patio, bajo la luz gris, tenía marcas que no supe interpretar. No eran huellas de pies ni de animales. Eran trazos curvos, líneas que partían del pozo en dirección a la higuera y luego al umbral de la puerta del sótano, como si alguien hubiera dibujado en la tierra con un bastón o con un dedo muy largo. Más tarde, me atreví a probar otra llave del manojo. La probé en la puerta de una alacena que no cerraba desde el primer día. Giró con facilidad, como si por fin volviera a un lugar querido. Adentro, en el estante de arriba, había frascos iguales al del arcón, algunos vacíos, otros con líquidos que parecían densos. No tenían etiquetas. El polvo del estante tenía un grano fino, olor a papel y a ceniza. Toqué uno de los frascos con cuidado. Al moverlo, el líquido dejó una marca en el vidrio que tardó en bajar, como si fuera más pesado que el agua. Decidí no abrir ninguno. Un gusto metálico me subió a la boca solo de pensar en ese olor. Cerré la alacena y caminé hasta el comedor. Encendí la radio para comprobar si la casa respondía a ese sonido. Funcionó a volumen bajo, solo un murmullo, una voz monocorde que hablaba de clima o de tráfico. La dejé prendida y volví al patio. El ruido de la radio no llegaba con claridad, parecía quedarse pegado a las paredes, como si el yeso lo absorbiera con avidez. El pozo, en cambio, había recuperado el aroma mineral de antes, más nítido. Pasé un dedo por el brocal. La piedra estaba húmeda. No había llovido. El séptimo día, los cuadernos se negaron a colaborar. No es que cambiaran de sitio ni desaparecieran, me refiero a una resistencia diferente. Leía una línea, anotaba un detalle, y al alzar la vista, el rincón de la habitación había perdido definición, como si una bruma se hubiera instalado solo allí, precisando, sin embargo, el contorno de ciertos objetos. La silla baja con asiento de Enea, el marco vacío de una foto donde quedaba la marca de la imagen como un rectángulo más pálido. El borde del mantel con una grieta de hule que parecía un corte mal curado. Cerraba los ojos para descansar, y al abrirlos, la línea que había leído parecía otra, la misma letra, la misma tinta, pero una palabra distinta. Me aferré a la mesa, al olor de la cera, a la frialdad de la loza. En algún momento, sin decidirlo, dejé de trabajar. Me dejé habitar por la casa. Empecé a notar cambios en mi cuerpo. El sueño ya no me traía descanso, sino algo más denso, una especie de sed que no se quita con agua. Al caminar por el pasillo, el aire me ofrecía resistencia en lugares inesperados, como si atravesara cortinas invisibles. Una tarde, apoyé la frente en la pared del recibidor y sentí el latido lento de la casa, no como una metáfora, sino como un pulso real, de agua o de cables, difícil de encajar en un reloj. Ese latido iba a contrapelo del mío, y sin embargo, al cabo de un minuto, se acompasó. Cuando me separé, el punto de contacto dejó una marca de humedad en la caloría solí mi piel. Tenía el mismo perfume que la pared, un aroma plano, mineral, casi limpio, como si algo me hubiera depurado desde afuera. El octavo día, amaneció viento. Pese a eso, las hojas de la higuera estaban inmóviles. El hijo del vecino, al otro lado del valle, encendió un motor. El sonido llegó con retraso, y de pronto, se cortó, no por distancia sino porque la casa devolvió un golpe sordo en el entablado del techo. Me llamé al orden. Volví a los papeles. Las cartas que aún no leía estaban atadas con una cinta deshilachada. Averigüé que pertenecían a una mujer que firmaba con iniciales. Hablaba de una noche de verano en que se escucharon pasos sobre el entarimado del altillo, pasos que imitaban los del marido, pero más cortos y más arrastrados, con un ritmo que no correspondía a un cuerpo conocido. Mencionaba también la manera en que la casa había empezado a cambiarles los gestos, hablaban en voz baja incluso de día, abrían y cerraban puertas sin dejar que golpearan, caminaban por el patio con un cuidado nuevo, como si el suelo recién colocado escondiera capilares delicados. En una de las últimas cartas, la mujer escribió que había dejado un vaso en la mesilla, y que al despertar lo encontró vacío,
con una huella en el borde que olía a metal. La frase final era más seca: se ha acostumbrado a mí. Cerré los ojos. Fui a mi habitación. El vaso con agua que había dejado estaba otra vez vacío. El borde, seco. En el aire, una nota fría, contigua a la de mi propia piel. El 9º día, algo cambió en el espejo del baño. Es un rectángulo sin marco, apoyado en 2 clavos torcidos. La superficie tiene manchas que el limpiacristales no quita, constelaciones donde la capa de plata se ha ido envejeciéndose. Esa mañana, el espejo devolvió una luz más opaca. No se trataba de mi cara, sino del reflejo del pasillo a mis espaldas. Parecía más largo, más pálido, con las puertas abiertas en ángulos distintos, como si alguien las hubiera tocado hace poco. Un olor nuevo, limpio, a piedra lavada, subió de la tubería del lavabo. La casa aprovechó ese olor para imponerse sobre todo lo demás. A la hora de la siesta, las baldosas del comedor tenían una tibieza agradable, como si hubieran recibido sol, pese a que las contraventanas estaban medio cerradas. Me tumbé en el suelo, la oreja pegada a la arcilla roja. Escuché algo que no era tubería ni cable. El oído no supo traducirlo, pero el cuerpo lo entendió y se relajó. Me pareció entonces que en el aire flotaba un polvillo dulce, de cera, de hojas secas, de pan viejo. No era desagradable. Y fue entonces, sin transición, cuando supe que ya no estaba solo. No hubo susto ni sobresalto. Hubo un ajuste. Como cuando se calibra una balanza y de pronto la aguja se queda inmóvil en el centro. El ajuste tenía textura, la del algodón añejo, la del saco de harina, la del yeso que se deshace en los dedos. Se instaló a mi izquierda, sin tocarme. No pesaba. Tenía un olor que ya conocía, pero más definido, un perfume tenue de colonia desvanecida, el aliento de alguien que ha bebido agua de pozo, una nota casi vegetal, como de tallos verdes cortados. Seguí tumbado, escuchando, aspirando. Al cabo de un rato, el ajuste se movió hacia la cocina, con el ritmo reservado de quien ha vivido mucho tiempo en el mismo sitio. Me incorporé y lo seguí, sin hacer ruido, no por temor, sino por educación. En la cocina, la vela que había adoptado forma de flor grotesca había derramado una lágrima nueva. La mesa tenía 2 marcas de cerco que no eran las mías. En el fregadero, el chorro flaco dejó de caer y regresó. Un olor a pan tostado surgió sin pan. En el aire, la casa me permitió un privilegio, se volvió hospitalaria. Sin palabras, claro, con temperaturas, con densidades, con olores. Me indicó dónde sentarme, qué taza usar, hasta dónde llenar el vaso. El ajuste se instaló en la silla de Enea que siempre evitaba. Allí, el asiento tenía el hueco perfecto para un peso leve y conocedor. Cerré los ojos otra vez. La sensación de compañía era plena, pero no invasiva. Si estiraba la mano, encontraba la madera del respaldo, no piel. Si respiraba hondo, obtenía el perfume completo: cera, jabón neutro, metal limpio, hojas trituradas, piedra mojada. El ajuste no exigía nada. Tampoco yo. Pasó el tiempo con una velocidad nueva. Los días siguientes se encadenaron con la naturalidad de cualquier convivencia. Yo inventariaba papeles y dejaba el vaso lleno por la noche. La casa insistía en su latido, y a veces lo aceleraba cuando yo bajaba al sótano o me acercaba al pozo. Evité el altillo todo lo que pude. Los cuadernos revelaron que una escalera de mano conducía a un piso bajo el tejado donde se guardaban baúles con ropa y una caja con fotos. Cada vez que pensaba en subir, el pasillo descendía 1 grado su temperatura, como si la casa no estuviera de acuerdo con ese deseo. Obedecí, sin sentir que renunciaba a nada. La convivencia alcanzó un punto de sutileza en que mi cuerpo empezó a imitar costumbres de otro cuerpo. Me descubrí apoyando la mano abierta en los marcos de las puertas, replegando el meñique antes de girar un pomo, inclinando el vaso antes de llevarlo a la boca, como si yo tuviera la memoria muscular de otro. No me incomodó. Solo lo anoté, con la letra más pequeña que he usado jamás, como si no quisiera molestarlo. Una tarde fría, con luz de metal, me atreví a poner la mano dentro del pozo. No había agua, solo aire con una densidad húmeda. El olor era tan puro que dolía el paladar. El ajuste se acercó a mi espalda con una delicadeza absoluta. No me tocó. Pero pude sentir una preferencia, que no hiciera eso, que retirara el brazo. Lo hice. La piel quedó impregnada del perfume del pozo durante horas. Esa noche, al dormir, el sueño se pobló de habitaciones que yo no conocía pero podía recorrer de memoria. Un cuarto con paredes pintadas de verde claro,
una ventana que daba a un camino de tierra donde la luz caía en lama, una cama con colcha de algodón crujiente, una silla con desgastes en la curva superior. En el sueño, la casa era una suma de casas. Yo, sin embargo, seguía siendo uno. El día que nevó, no estaba previsto. Los meteorólogos en la radio hablaban de lluvia leve, y sin embargo, entrado el mediodía, empezó a caer un polvo blanco tan pequeño que parecía harina. El patio lo recibió con la placidez del animal viejo. La higuera se volvió una estructura más blanda. El pozo exhaló un aire tan frío que el olor se volvió transparente. Ya no había mineral ni hoja, solo claridad. Desde la ventana del comedor, vi formarse los círculos en la tierra, como en la fotografía. No avanzaban hacia ningún sitio, emergían, uno dentro de otro, y desaparecían bajo la capa cada vez más gruesa de nieve. La casa, al cerrarse la tarde, quedó sumergida en una luz azulada que hacía más densos los rincones. De noche, el ajuste se me acercó como nunca. Sentí su calor mínimo en la cara interna del brazo. Olor a jabón neutro, a ropa seca junto al fuego. La casa latía con un pulso de cueva. Por primera vez, pensé en voz casi audible que todo estaba bien, que había una paz antigua en esa coordinación. No estaba solo, tampoco con alguien. Estaba con la casa. La última carta que leí llevaba como cierre una frase inclinada, de mano apresurada: cuando la casa aprende, ya no olvida. La dejé sobre la mesa con una delicadeza ritual. En la pared, una humedad había dibujado una forma que parecía un rostro, pero no uno concreto, sino la idea de un rostro con las cuencas más oscuras que el resto. El reloj no funcionaba. La radio emitía un rumor seco, como si la nieve le hubiera caído dentro. En el sótano, el arcón olía a mar en invierno. El frasco que no abrí parecía esperar. La alacena estaba tibia. El altillo, ignorado, respiraba de otra manera. Me acosté temprano. El vaso, lleno. De madrugada, la casa me llamó. No con voces ni golpes. Me llamó con un olor. Desperté sabiendo que debía seguir esa estela. Era el perfume del frasco del arcón, pero liberado, expandido, menos denso. Me levanté descalzo. El suelo estaba frío, pero no hostil. El aire del pasillo tenía una transparencia que nunca antes. La puerta del altillo, a la que yo no había querido acercarme, estaba entornada. Subí la escalera de mano. La casa permitió que cada peldaño devolviera un sonido claro, tonificado, como si estuviera contenta. Arriba, el altillo era un único cuarto largo, con techo a dos aguas, vigas oscuras y una capa fina de polvo que la nieve había humedecido lo justo como para que desprendiera ese perfume preciso, agrio y dulce, de madera y tiempo. En el centro, sobre el suelo, había una hilera de objetos que no recordaba de los cuadernos: una peineta de concha con un diente roto, una libreta diminuta con tapas de tela, una cajita de metal con manchas oscuras, un plato de loza con una fisura en espiral, un vaso idéntico al mío pero con una marca en el borde. A un lado, apoyada en la pared, una fotografía grande enmarcada, y en ella, el comedor, la mesa, el reloj, el mantel de hule. Sobre la mesa, 2 tazas. En la silla de Enea, el hueco perfecto. En la otra silla, el lugar donde yo suelo sentarme. Un trazo de luz desde la ventana daba de lleno en el vaso. El ajuste estaba allí, asentado en el techo, en el polvo, en los objetos. No tenía forma. Tenía peso mínimo. Dejó caer su perfume sobre mí, y supe algo que no habría podido escribir antes: no era uno. Eran varios. O quizá la casa los había destilado hasta que quedaron 2 olores principales, 2 pesos mínimos, 2 modos de pasar de una habitación a otra. Todo mi cuerpo asumió esa pluralidad como si le devolvieran una sangre conocida. En la fotografía, el borde del vaso tenía una marca en curva. Levanté el vaso real de la hilera. Tenía la misma curva. Lo llevé a la boca con la inclinación precisa que no es mía. Un sabor limpio tocó la lengua: agua de pozo, piedra, un fondo muy leve de hojas verdes machacadas. Sentí que la casa bajaba su latido 2 tiempos. Era una aprobación. No sé cuánto duró esa comunión en el altillo. Podrían haber sido minutos o horas. La nieve seguía cayendo cuando bajé. En el comedor, el mantel tenía arrugas nuevas. En la cocina, el plato con fisura en espiral estaba sobre el fregadero. En mi habitación, el vaso de la mesilla estaba lleno, como cada noche, pero su transparencia tenía un brillo más nítido. Lo sostuve con las 2 manos. En el postigo, la luz de la nieve se volvió casi blanca. Me senté en la cama y, por primera vez,
Tuve una memoria que no me pertenecía, la higuera plantada siendo apenas un palo, el pozo abierto por hombres con manos curtidas que olían a cuero y tabaco, el reloj recién colgado en la pared, una niña que corre por el pasillo con el pelo húmedo y los pies negros de tierra, una mujer que unta cera en la mesa con un trapo, un hombre que bebe agua del vaso y la deja con el borde brillando, alguien que se sienta en la silla de Enea y respira más hondo que los demás, como si el aire pesara distinto para él. Esas imágenes no pasaron ante mí, se instalaron en mis sentidos, como si el olfato pudiera recordar escenas completas. Al día siguiente, la nieve empezó a derretirse, y con ella los círculos del patio. El pozo ya no exhaló aquel frío tan limpio. La casa recobró sus aromas de cera, de jabón, de tela guardada. Yo seguí con mi inventario, marcando con lápiz las páginas más densas, señalando con un hilo rojo las cartas con olores más vivos. Empecé a distinguir con precisión el perfume de cada mano, la de la mujer de las iniciales, con su colonia tenue y su gusto por el agua fresca, la de un niño con dedos impregnados de tierra y de pan, la de un hombre con piel de tabaco y una sombra de hierro en la ropa. Cuando iba al recibidor, la casa me devolvía un espejo que ya no me sorprendía, mi cara, sí, pero con una calma distinta en la comisura de los labios. Cuando me acercaba al pasillo, el suelo aceptaba mis pasos con una flexión adecuada, sin esa resistencia de los primeros días. Cuando abría la alacena, los frascos parecían alinearse para que no rozara ninguno. La convivencia se había vuelto un acuerdo. La última noche, antes de cerrar la maleta, dejé la casa tal como me había enseñado. La mesa limpia, el mantel sin migas, el plato con fisura en espiral en su sitio, la peineta de concha sobre la cómoda del recibidor, el reloj sin cuerda, la radio en silencio, la cortina de la puerta del sótano bien abierta para que el aire circule. En la mesilla, el vaso lleno. Apagué la luz con una suavidad que no era la mía. Me acosté sin cerrar del todo el postigo. La franja pálida de fuera dibujó la sombra de la higuera, ahora con gotas. El ajuste se colocó a mi lado con ese calor mínimo que ya empezaba a percibir con precisión. Olía a jabón y a colonia que se ha ido. No quise dormir. Solo quise estar. A cierto tiempo, la casa bajó su latido un paso más. El aire en la habitación se volvió denso como una sábana. Sentí, sin ver, que la puerta del pasillo se entornaba sola. La casa, satisfecha, se recogía. No partí al amanecer. Partí cuando la luz ya era alta y el valle llevaba horas reanudando sus tareas. Cerré la puerta con la llave que no era la original, pero la casa aceptó el gesto como si lo hubiera instado. En el patio, los círculos habían desaparecido, y la tierra olía a metal y a hierba recién herida. La higuera daba una sombra más corta. El pozo no se quejó. Me detuve un momento para fijar en el cuerpo las coordenadas, el frescor del recibidor, la tibieza del comedor, la textura del pasamanos del sótano, el pulso del altillo aún adherido a la piel de la frente. Acaricié la pared junto a la puerta, con la palma abierta, con la curva de la mano que ya no es solo mía. La cal devolvió ese mineral limpio que me había vuelto propio. Caminé hacia el camino de tierra con pasos que, por una vez, fueron medidos exactamente iguales. No miré atrás. No hacía falta. La casa no me llamó, me dejó ir con su nueva lentitud. En el bolsillo, las llaves del arcón y de la alacena pesaban menos. Llevaba conmigo el cuaderno de tapas grises, porque aún tenía páginas en blanco y porque la casa me lo consintió, o eso quise entender. Bajé al valle, crucé el puente, entré en la ciudad. El olor a gasolina y a pan a medio cocer de una panadería cercana me pareció grosero. La gente hablaba alto. Las puertas golpeaban. Los vasos hacían ruido al dejarse sobre la mesa. Volví a mi habitación de siempre, encendí la luz, abrí la ventana, dejé el cuaderno encima del escritorio. El aire no tenía pulso. La pared no devolvió nada cuando apoyé la frente. Me senté en la silla y, sin pensar, dejé un vaso de agua en la mesilla junto a mi cama. Lleno. Esa noche dormí sin sueño, como si la casa me hubiera enseñado a descansar sin imágenes. En la madrugada, el vaso estaba vacío. El borde, seco. El aire, con un perfume muy leve, mineral, casi limpio, como si en algún lugar, a la distancia exacta, la casa hubiera recordado la forma de mis pasos y hubiese decidido devolverme una parte para que no me olvidara de ella. Me levanté, toqué la pared con la palma, incliné la cabeza en el gesto exacto de la silla de Enea, inhalé y supe que, aunque ya no estuviera allí, la casa continuaba conmigo del único modo en que los lugares siguen a los cuerpos, adherida a los sentidos, graduando la luz,
dictando el modo en que una puerta debe abrirse, esperando, sin prisa, en las habitaciones huecas que todos llevamos. Desde entonces, cada vez que bebo agua de un vaso, un sabor mínimo a piedra me roza la lengua. Cada vez que apoyo la mano en una pared, busco el latido lento más allá de las tuberías. Cada vez que el viento no mueve las hojas, pienso en las líneas diagonales de un postigo medio cerrado, en un reloj que finge y en una higuera que vigila. Y a veces, con una naturalidad que ya no me sorprende, encuentro en el borde del vaso una curva exacta que no es mía, y la acepto, y bebo, y dejo la marca de mis labios junto a la suya, para que la casa, donde sea que esté ahora, anote también que yo la aprendí y que, aunque esté lejos, sigo dejando el vaso lleno por si vuelve. Porque no hay distancia que borre lo que se fija en los sentidos, y la casa, como toda casa que aprende, no olvida. Ni yo. Y si alguna noche, en el borde preciso del sueño, siento el calor mínimo de un cuerpo que no pesa, no abro los ojos. Dejo que el olor a jabón neutro y piedra se instale. Dejo que las habitaciones huecas de mi vida se llenen con esa presencia que no exige, no enseña, no habla. Solo está. Y yo, por fin, también,